En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Colombia, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrenta este domingo al izquierdista Gustavo Petro con el populista Rodolfo Hernández. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados, les presento ya. Christophe Ventura es director de investigación en el Instituto IRIS, especializado en Latinoamérica. Bienvenido, Christophe. Muchas gracias, buenos días. Camille Boutron, investigador en el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar en el Polo Defensa y Sociedad y además ha trabajado en el papel de las mujeres en la construcción de la paz. Bienvenida, Camille. Muchas gracias, Carlos. Y nos acompaña también Yali Sequeira, es coordinador de la Red Francia-Colombia Solidaridad y animador en Francia para el programa Vamos por la Paz. Bienvenido, Yali. Encantado, Carlos. Colombia, la decisión del cambio, pero ¿qué cambio? Hoy es nuestro asunto en Primera Plana. Colombia quiere cambio en su destino político, eso está claro. Lo que hace falta saber ahora es hacia dónde se dirige ese cambio. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales enfrenta este domingo al izquierdista Petro frente al populista Rodolfo Hernández, el que algunos llaman el Trump colombiano. Las encuestas están muy ajustadas, casi imposible ya estos días de ver una tendencia clara. Los indecisos pueden tener la llave de la Casa de Nariño. Vamos a analizar a fondo lo que suponen estas elecciones para la historia del país, pero antes veamos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario El Espectador, el dilema del cambio. Tras la primera vuelta, Colombia votó cambio, pero ahora se enfrenta a ese dilema de cambio con dos opciones bien distintas. Semana, los petrovídeos, ese escándalo de grabaciones reveladas por este semanario que afecta al candidato de la izquierda sobre cómo supuestamente idearon planes de campaña para destruir a sus adversarios políticos. El New York Times, el Trump colombiano podría ganar las presidenciales. Dice el rotativo estadounidense que con su verbo incendiario Hernández podría acaparar los votantes de la derecha que tanto recelan de Petro. Bueno, no sé si dirían que estamos ante las elecciones más inciertas o al menos de las más inciertas de la historia reciente del país, en las que casi todo puede pasar, Christophe. Sí, claramente las más inciertas de la historia del siglo XX de Colombia, porque por dos razones. La primera es que es la primera vez que la izquierda alcanzó un resultado tan importante. Hay que recordarse que Gustavo Petro, por la primera presencia de la izquierda en la segunda vuelta colombiana, fue en el 2018, obtuvo 25% del voto. Hoy, en la primera vuelta, obtuvo más de 40%. Es un fenómeno increíble que no significa la victoria de Petro en la segunda, pero ya eso es una cosa inédita. La segunda inédita es la derrota del uribismo como tal, de la derecha tradicional que gobernó durante décadas, esos 20 últimos años con Uribe, y que por la primera vez no estará como tal en la segunda vuelta con la emergencia de Rodolfo Hernández. Hay que saber si él es una nueva propuesta o la continuidad del pasado con una nueva cara. Eso es una cuestión también inédita para Colombia. Está claro que hay una ruptura de la inercia histórica del país. Hay dos posibilidades de cambio, son antagónicas. ¿Qué claves pueden decantar la balanza de uno u otro lado, Camille? Yo creo que estamos enfrente de dos candidatos bastante diferentes, porque en el caso de Petro, por ejemplo, tenemos un trabajo político que se está construyendo desde muchísimos años. Tenemos diputados, tenemos congresistas que han sido elegidos en las elecciones legislativas en marzo. Frente a Hernández, que él un poco sale de la nada, entre comillas. Ambos están en rupturas, pero ambos son muy distintos y muy diferentes en su ruptura. Entonces, finalmente, la clave va a ser qué tipo de ruptura realmente va a hablar a los electores. Yali. También está el hecho, bueno, como clave, ¿no? Está la reciente decisión del Tribunal de Bogotá que los ha llamado a participar en un debate. De cierta forma, no de cierta forma, ha habido un desacato. El culebrón del debate. Ha habido un desacato de esta decisión judicial y entonces estamos a la expectativa de ver cuál va a ser el resultado de esto. Por una parte... Bueno, es que Hernández, perdóname, Yali, muchas ganas de debatir parece que no tenía. No, en lo absoluto. Y de hecho parece un poco...
vale, que es complejo porque Petro ha reaccionado bastante bien ante como los comunicados que le ha lanzado Rodolfo Hernández. Recordemos para los oyentes o telespectadores que se sientan un poco perdidos con este asunto, digamos que el candidato Hernández había establecido una cantidad de condiciones leoninas para poder asistir a ese debate que se celebrara en Bucaramanga, la ciudad de la que fue alcalde, bueno, una serie de cantidades temáticas y respeto a los periodistas. Petro cogió el guante y aceptó todas esas condiciones y finalmente no se ha celebrado ese debate. No se ha celebrado ese debate, pese que Petro se decía presto a realizarlo y pues el candidato Rodolfo Hernández ha simplemente dicho de que el comunicado de Petro era muy vago y que por eso no iba a ir al debate. ¿Algunas claves más que queréis aportar, Christoph? ¿De qué puede depender? Hay 2 millones de indecisos. ¿Cómo pueden moverse estos votos de gente que todavía no tenga decidido el candidato? Yo creo que esos indecisos son claramente la clave, ¿no? de la segunda vuelta, porque si pensamos el tema a partir de los resultados de la primera vuelta, es claro que la adición de los votos de la derecha uribista de Federico Gutiérrez más el voto del centro de Fajardo, etcétera, tienen casi 11 millones de votos, ¿no? Cuando Petro obtuvo 8.5 y no hay muchas reservas. Pero digamos que perdona, Christoph, los votos de la derecha de Fico entendemos que se han ido ya al campo de Rodolfo. Los de Fajardo o no está tan claro esto. Yo creo que el voto de Fajardo a lo mejor no está tan claro. No está tan claro, ¿no? Es porque es incierto. No está tan claro, pero supuestamente habrá una repartición del voto del centro con uno o el otro. El tema es que sí, sabemos que detrás del voto Rodolfo, primero de todo, tenemos el voto uribista tradicional, que es el uribismo que votó masivamente para Hernández, hay que subrayarlo, es el centro de Colombia, ¿no? Y el este del país que votó para él, es el voto del campo uribista, sobre todo. Bueno, entonces yo creo que la clave son los indecisos, porque hubo como 45% de abstención en la primera vuelta. Es aquí que vamos a ver si hay una movilización desde esa abstención en términos de jóvenes que se van a hacer y de los otros también, si hay una movilización, ¿por quién se va a ir esa movilización? Porque las encuestas, estamos en un empate técnico. Es un empate técnico, Cada día hay uno 48, 47, 46, 48, un pico. Y bueno, eso es porque no tenemos que seguir. Y les pregunto una cosa, Yal y Camila, hablamos de encuestas muy ajustadas. Tras la cantidad de polémicas que ha habido en esta campaña, ¿no hay un riesgo de que el lunes el campo perdedor no acepte los resultados si estuvieran muy ajustados y Colombia se metiera en una espiral muy peligrosa? ¿Este riesgo es real? Tal vez antes de responder a tu pregunta, solo recordar que lo que podemos considerar es un empobrecimiento también de la calidad del debate, porque lo que venimos viendo desde hace semanas es que se ha hablado más en términos de ataques personales y no tanto a nivel programático, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ya a nivel de la aceptación de los resultados, hay probabilidades de que haya movilización social a raíz de si gana uno o el otro, en los dos casos. En los dos casos. En los dos casos, así es. Va a depender mucho de la diferencia que haya, es decir, a lo mejor una diferencia sí que legitima un resultado, pero en el momento que salga muy ajustado puede haber... Claro, Petro ha llamado ya como a advertencias sobre probabilidades de fraude, lo que el CNE ya le ha llamado la atención también, como diciéndole, usted tendrá que aceptar sí o sí los resultados de la elección. Y por otra parte, vemos que hay como mucho más antagonismo y visceralidad, por así decirlo, por parte del electorado que va detrás de Rodolfo Hernández. Por lo que sí, se pone la pregunta y hay probabilidades, pero esperemos que se acepten los resultados. Camil, ¿cómo lo ven? Yo creo que habrá mucha inestabilidad. En el caso de que gane Hernández, por ejemplo, tiene un proceso judicial que pasa el 21 de julio, entonces hay mucha incertidumbre. Eso es un factor de inestabilidad, es eventualmente un factor de estallido social. Yo lo veo más problemas si gana Hernández que si lo contrario, no sé por qué, pero tal vez es más es una presunción mía de repente, pero me parece que del lado de Petro estamos frente a movimientos sociales más organizados y anclados. De repente no va a haber un estallido ya al día siguiente, pero
sí, con esa historia de proceso judicial y todo, es probable que yo veo más inestabilidad, incertidumbre en los próximos meses que estadio ya con mucha violencia. Pero, Christophe, el uribismo, que antes usted mencionaba, hacía referencia, y sobre todo la erosión del gobierno de Iván Duque, que perjudicaron sin duda al candidato conservador Fico Gutiérrez, eliminado en primera vuelta. ¿Cómo se han movido esos apoyos ahora hacia el campo de Hernández? Porque Hernández durante este periodo ha intentado desligarse mucho de esos apoyos del uribismo. ¿El apoyo del uribismo es bajo cuerda, es tácito, está detrás o siempre lo ha estado? Bueno, mira, 15 minutos después del reconocimiento de su derrota, Federico Gutiérrez llamó a sus electores a votar masivamente por Rodolfo Hernández, diciendo que la primera amenaza para Colombia se llamaba Gustavo Petro, con el tema del castrochavismo, etcétera, etcétera. Así que hay claramente una organización del voto. En Colombia hay también dinámicas de clientelismo local, regional, en el cual se organizan apoyos de votos a partir de los caciques locales. Todo eso se está organizando. Hay una maquinaria así electoral que concierne a todos los candidatos y el uribismo está en marcha. ¿Por qué? Porque con Rodolfo Hernández el uribismo tiene la oportunidad de quedarse al poder. Hay un cambio de la estructura del poder en Colombia con el resultado que vamos a conocer el lunes. Si es Rodolfo Hernández, habrá un cambio de la estructura del poder, pero los mismos sectores estarán todavía al poder. Con Gustavo Petro sería otro camino. Así que están organizando las cosas para Hernández. Obviamente Hernández en su comunicación política no tiene interés en presentarse como el candidato de la continuidad. Esa identificación desde luego no le favorece. Porque se dice que es el candidato antisistema. Pero la verdad es que cada uno tiene su rol. Y Hernández necesita a la derecha y el uribismo al Congreso, porque él no tiene ninguna fuerza, no tiene diputado, senador, nada. Tiene que gobernar con un grupo, una bancada, y eso es el trabajo de la derecha. ¿Se ha desmarcado Hernández bien del uribismo durante esta campaña? Al menos los intentos han sido... Claro, pues es su voluntad principal, ¿no? Lo que de hecho, como lo recalca Christophe, es muy paradójico que a fin de cuentas sea como la lado uribista que vaya a aportarle la mayor cantidad de votos. Rodolfo se presenta como un candidato de ruptura, un candidato antiestablecimiento, y según su programa, para él la solución es hacer un cambio de la clase política colombiana, ¿no? Él quiere como presentarse como alguien exterior a esto, porque si se ven temas de lenguaje, ¿no? Él se presenta como un ingeniero, el ingeniero Rodolfo. Entonces él quiere como parecer como un outsider, por así decirlo, y claro, desmarcarse de esto. Pero al final, como lo decía Christophe, él va a necesitar el uribismo para poder gobernar. Enseguida vamos a continuar analizando esta segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Clay and Friends. Synapson et Bonga. You light my fire, Simi. a burning fire. And when you're next to me, I know you feel my desire. You spark my wire, my naked wire. Baile, ona iyo. Pilani Boubou. Oh, baile, ona, baile, ona, baile, ona iyo. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana. Esta semana hemos puesto el foco en Colombia y estamos intentando ver claves que definan esta votación entre el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández. Nos acompañan Christophe Ventura, director de investigación del Instituto IRIS especializado en Latinoamérica, Yeli Siqueira, coordinador de la red Solidaridades Francia-Colombia en la Escuela de Paz, Camille Boutron, investigador en el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar en el Polo de Defensa y Sociedad.
Colombia votó cambio, eso está claro, en su inercia histórica en la primera vuelta. Esa demanda de cambio, que ahora se puede expresar de dos formas distintas en el balotaje, es lo que definió el voto en la primera vuelta. Empiezo por usted, Camille. Esa necesidad, esa ansia de cambio que tiene el país. Yo creo que sí. Colombia tiene varias olas de movilizaciones sociales desde 2019. Hay todo el asunto del acuerdo de paz, de las negociaciones, o sea, hay muchísimas cosas que dejan aspirar a la gente a transformaciones sociales y políticas muy profundas que no realmente pasan. Entonces hay una ansiedad de cambio que no solamente es Colombia, es toda la región, además, si vemos los países vecinos. Entonces sí. Hemos visto, bueno, a nivel internacional el proceso de paz ha sido algo a lo que los medios hemos dedicado muchísimo. Llegó un presidente, Iván Duque, que no ha hecho muchos esfuerzos por ello, y pese a ello ha continuado el proceso de paz como algo que ya no se puede parar, ¿no? ¿Cómo va a continuar el proceso de paz, sea Rodolfo Hernández o sea Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia? ¿Cuál va a ser el futuro del acuerdo de paz? Cristóforo, ya el quien quiera. Pues la verdad es que es un tanto incierto. Por el lado de la campaña del candidato Rodolfo, pues no ha habido muchos avances o en todo caso como a nivel programático explicaciones de cómo él acompañaría. Sin embargo, en redes sociales él ha dicho que sí apoyaría el acuerdo de paz. Por el parte de Petro, pues esto es un poquito más claro a nivel programático. Se necesitarían muchísimos esfuerzos también como para poder superar la situación tan grave que ha llegado la crisis humanitaria en Colombia actualmente. Carlos, desde el principio del gobierno del presidente Iván Duque han habido 859 asesinatos de líderes sociales. Hay un balance social que es bastante crítico y se necesita como un gran compromiso por cualquiera de los dos que vaya a ganar para poder sacar adelante esto. Lo que sí es cierto es que ambos han dicho querer como entamar negociaciones con el ELN, entonces esperamos de que esto sea cierto y que haya una verdadera voluntad política para llegar a esto. Vamos con polémicas de ambos lados. O acusaciones de ambos lados. Del lado de Petro, las acusaciones por excelencia que siempre se le echan en cara, que es la venezualización del país. El discurso de que Colombia con la izquierda se va a transformar en la nueva Venezuela. Este discurso cada vez cala menos, cada vez tiene menos verosimilitud, Christophe, entre la opinión pública. Bueno, yo estuve en Colombia durante la primera vuelta y hay que decir que este tema todavía forma parte del argumentario. paquete, del argumentario de la oposición a Petro, sin duda. Todavía hay una polarización súper fuerte que cristaliza el personaje de Gustavo Petro, ¿no? Exguerrillero, castrochavismo, sovietización de Colombia, no sé qué. Obviamente de una manera racional parece un poquito exagerado, ¿no? Un poco todo eso, pero es un argumento que sirve, yo creo, a preparar a una posible movilización, a una especie de tomada de la calle, un llamado también a las Fuerzas Armadas en caso de victoria de la izquierda para no aceptarla. Eso crea una especie de ambiente, ¿no? Para que puede facilitar finalmente una cierta violencia política. Continuamos con más polémicas. Del lado de Rodolfo, ¿no le pasan factura sus gran cantidad de expresiones sexistas, machistas? ¿Hay una normalización en Colombia de este tipo de expresiones, Camille? Porque puede parecer anecdótico, pero desde luego hay cosas que ha dicho que no lo son tanto, ¿no? Bueno, las desigualdades de género en Colombia son estructurales como lo son en Sí, pero muchas ahora hablamos partes del de mundo. expresiones que ha dicho el candidato que se toman a veces como con cierta gracia, ¿no? Como si fuera un chascarrillo, ¿no? Sí, es verdad, pero si miran las últimas horas, los últimos días, me parece que hay una especie de revuelta, porque el voto de las mujeres es 1.200.000, algo así, más que los hombres. Entonces hablabas de clave para la segunda vuelta y el voto de las mujeres va a ser clave. Y no es un voto tan fácil,
porque no todas las mujeres son de movimientos feministas, progresistas, que van con Petro, con cuestiones de defensa de los derechos de personas LGBTI, esas cosas. También hay mujeres conservadoras que creen los valores familiares tradicionales. Entonces yo creo que ambos candidatos, cada uno a su manera, intentan atraer el voto de las mujeres, que puede hacer la diferencia claramente, y eso es muy interesante, pero no pueden escoger un bando, tienen que atraer a todas y decir cosas contrarias. Entonces, más bien que ver cosas sexistas de uno y del otro no, yo veo esa estrategia que es de los 2-3 últimos días, sabiendo que Petro tampoco es un ángel. O sea, al momento de hacer las listas de las elecciones legislativas, hay 3 mujeres que se sacaron de las listas a fines del año pasado porque juzgaban que no tenían lugar. Entonces, discursos, pero también prácticas. Petro sí llegó al debate feminista, es decir, que 30 organizaciones de mujeres que convocaron a varias organizaron un debate feminista el 2 de junio, que supuestamente tenían que llegar a ambos, y solamente llegó Petro. Entonces, al final, fue más una entrevista. Pero ese tema es realmente importante, yo creo, y no suficientemente hablado. Yali. Tal vez agregar también que en su retórica y elementos del lenguaje, él se ha basado sobre todo en mensajes muy cortos en redes sociales, como pueden ser de TikTok o etcétera. Y frente a esto hay un candidato que tiene, es un académico también, entonces que tal vez tendrá un poquito más de densidad y a la hora de hablarle como a la población, parece ser que, bueno, los mensajes cortos y efectivistas de Hernández han marcado más la pauta, pero bueno, veremos. Claro, es que lo que hablamos también es una campaña en redes sociales, en el mundo digital, digamos, muy, muy interesante a la hora de estudiar, porque, por ejemplo, el otro día, ayer mismo, el señor Rodolfo no quería ir al debate, pero seguía en Twitter y en TikTok explicando cuáles eran las mujeres de su vida, seguía haciendo campaña de una forma muy intensa. Curioso, Claro. ¿no? Perdón. No, hay que Listo. añadir que es una campaña sucia. Sí. Es una campaña sobre de ataque permanente sobre la gente, los líderes, el último con la semana. Con los petrovídeos. Voilà, etcétera. Es una campaña de... Sorprende mucho cuando dice el campo de Petro que se han intentado hacer daño. Lógico, las filtraciones siempre van a ello, Sí, ¿no? sí, Otra sí. cosa es... Pero lógicamente... Sí, claro. Y eso, obviamente, cancela todo debate de fondo sobre las orientarias y los proyectos. Y eso es quizás lo que quieren algunos comunicadores, ¿no? ¿Cómo afectó el estallido social vivido en el país el año... bueno, lo vimos a partir de Cali, cómo se extendió luego y que fue tan reprimido. ¿Cómo ha influido ese estallido social en estas elecciones? ¿Cómo se ha visto reflejado? Bueno, principalmente diría que en términos de voto de la población más joven, de los 18 a los 34 años, según la última ponderación de encuestas, hay un voto que está más dirigido hacia Petro, que estaría como más en línea, ¿no?, con las demandas sociales del paro nacional de 2021. Además de esto, la gran cantidad de violencia, reportes de la CIDH y de otras organizaciones internacionales que apuntan a la violencia de organismos como el SMAT o la Policía Nacional, con muchas exacciones, no habían sido aceptadas para nada por el gobierno actual. Y Petro, dentro de sus promesas está la supresión también del SMAT, entonces de este escuadrón. Entonces esto entra bastante en línea. Y como ya también como en todo lo que es el acuerdo de paz, esto también tiene que seguir avanzando. Y del lado de Rodolfo, pues él de cierta manera también apoyó al paro, pero pues lo que se está buscando ahora en términos de respuestas es garantías para la participación política de las personas. Hay algo muy grave, Carlos, que está pasando ahora, y es el hecho de que el día de ayer y de anteayer se han empezado a hacer arrestaciones de líderes jóvenes, sociales, que han participado de manera fuerte en el paro nacional. Y teniendo este fenómeno a 2 días de las elecciones, eso nosotros como organizaciones sociales tenemos bastante miedo de que sea una manera de ejercer presión sobre la juventud, justamente para que no haya ningún tipo de reacción por su parte. Es que a raíz de lo que dice Yalin, todas estas polémicas que han envuelto la campaña, si hay algo que se ha puesto de manifiesto y sobre todo como primer responsable es la falta de neutralidad institucional que ha debido de tener el gobierno de Iván Duque, que se ha puesto muy en tela de juicio, ¿no?
ese aspecto de neutralidad irreprochable que tienen que tener las instituciones de un gobierno, ¿no? Con la Procuraduría, con un montón de... Ha dejado mucho que desear, la verdad, Carlos, porque de manera general ha habido muy poca voluntad política para poder discutir con sociedad civil. Los intercambios son casi inexistentes, diría yo, en términos del seguimiento del acuerdo, en términos de garantías. Se miró que se reunieron durante el paro nacional hasta cierto punto. El gobierno de Iván Duque se sentó con el comité de paro, pero imposible de llegar a algún tipo de acuerdo ante las reivindicaciones, que son múltiples, y no es solamente por la crisis sanitaria causada por el COVID, sino por una gestión dudosa de ellos. Ha habido como un confinamiento excesivamente largo, cuando la mayoría de la población tiene una economía informal, lo que como resultado tiene que hay cada vez menos posibilidades para la población, sobre todo en medios rurales, de poder acceder como a educación, a financiación, y lo que puede también promover como una removilización, o en todo caso fomentar como una salida de la vida política como tal, y llegar como más. Me queda muy poquito tiempo, pero les quiero preguntar a los tres. Colombia va a salir muy fracturada de estas elecciones y seguramente muy polarizada. ¿Cómo se arregla esta fractura social a partir del lunes, con el presidente que haya? Christoph, ¿a partir del lunes qué? Lamentablemente yo creo que no tenemos que esperar eso, porque Colombia entró en esa campaña como un país muy fragmentado, polarizado, muchísimo, y hay que entender que hablamos de un país en el cual hay varios países, eso es el tema, con fracturas, etcétera, etcétera, y yo creo que cualquier sea el próximo presidente de Colombia, habrá un problema de gobernabilidad, porque también hablamos de un país en el cual muchos territorios están afuera del control del Estado, controlados por grupos armados, narcos, guerrillas, etc. Hay el tema de la frontera con Venezuela, que ha sido un poquito un tema de la campaña, más que del acuerdo de paz, un poquito, pero bueno, yo creo que la gobernabilidad de Colombia no saldrá fortalecida después de la elección. Estará súper complicado por uno u por el otro. Una frase para acabar, Camille. ¿Para partir del lunes qué? Este problema de gobernabilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los temas de esa campaña centrales hubieran debido ser la seguridad en los territorios, qué hacer con la violencia. Esos temas desaparecieron. Por eso se usa tanto TikTok, Facebook, jajaja, porque no hablamos de realmente lo que está ahí. Fondo, ¿no? Y lo que está ahí será ahí el lunes, quien sea que gane. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, ha sido muy interesante y veremos lo que pasa este domingo en Colombia y cómo encara el país su futuro a partir del lunes con un nuevo presidente. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.